Muy buenas a todos, gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Aquí estoy en un rinconcito para enseñaros hoy acerca de la electricidad en Japón, ya que es algo que creo que es bastante importante, ya que cada uno de nosotros a día de hoy utilizamos dispositivos electrónicos día a día y la electricidad pues es importante para ellos. Entonces, si quieres saber más o menos de todas las características, no solo de voltaje, sino tipos de enchufe y demás curiosidades que hay acerca de la electricidad en el país nipón, quédate en este vídeo porque comenzamos. Mucha gente se basará en lo típico, ¿no? Crackers, bueno, esto yo ya lo sé, que en Japón es distinto el voltaje en mi país y es distinto el enchufe. Sí, pero hay más allá, ¿vale? Hay que comentar ciertos puntos y esto, aunque no lo creáis, hay gente que viaja y no lo termina de conocer. Sobre todo el tema, empecemos por el voltaje. El voltaje en Japón, a diferencia de la mayoría del mundo, que suelen utilizar unos voltajes comprendidos entre 220, 240 voltios, en el caso de España son 230, en Japón se utilizan 100 voltios, cuando, bueno, en otros países, por ejemplo, como en Norteamérica, se utilizan 120. Hay en otros países que se utiliza 110, entonces ahí oscilan, pero más o menos son dos bandos, 200 y pico y 100 y pico. No tiene por qué afectar esos, por ejemplo, 20 voltios, ¿vale? Con respecto al tema de si compras una consola y hay 20 voltios de más, no tiene por qué afectar, aunque sí puede que a largo plazo haya algún problema. Pero lo que sí tenéis que tener cuidado sobre todo es si os vais a un país que vuestra electricidad vaya a 220, como suele ser España, suele ser Chile, suele ser Argentina, y os compráis la típica consola. Luego llegáis y decir, uy, el enchufe no corresponde. Bueno, le meto un adaptador, lo conecto directamente y ¡pum! De repente explota la fuente de alimentación, o al menos oís un petardazo y empieza a oler a chamusquina. Con lo cual hay que tener cuidado con eso. Si compráis algo, ¿vale? Primera advertencia, primer peligro. Tenéis que pillar un autotransformador y tenéis que tener ojo muy importante, ¿vale? Con el tema de los vatios que consume dicho aparato. Porque si compráis un autotransformador, por ejemplo, de 150 vatios, os puede servir para una consola perfectamente, una consola a lo mejor que sea antigua, pero una consola moderna que utilice más vataje, como utilizan, yo que sé, consolas que son más parecidas a un PC, pues puede que el autotransformador se termine quemando, o algo que utilice una resistencia que a lo mejor utilice pues 500 vatios, 600. Tenéis siempre que sobrepasar ese vataje, y si puede ser con un margen grande, para evitar otra desgracia como es el hecho de que se os queme un transformador, que puede ser un susto bastante grande. También otra cosa es el tema de los enchufes de por sí, ¿vale? Porque obviamente ya sabéis que en Japón utilizan un enchufe tipo A para los enchufes sencillitos y un tipo B para el tema de enchufes que necesiten, pues ya sabéis, tierra. ¿La tierra cómo se llama en Japón? En Japón la tierra se llama Azu. Por si lo queréis preguntar, si vais a alquilar en un apartamento, si vais a ir a un hotel y queréis preguntar porque tenéis un equipo que necesite tierra obligatoriamente por seguridad, para que haga masa y no tengáis ningún problema, pues podéis preguntar en lugar de si tiene tierra, porque hay mucha gente que aunque hable inglés no entiende lo de la tierra, ground wire, como podríamos decirlo en inglés. Si le decís en katakana que se utiliza la palabra azu, pues no vais a tener ningún tipo de problema. Eso es, aunque no lo creáis, importante, ya que sabéis, bueno, al menos en Europa, en España, pues utilizamos los enchufes tipo C para el tema de enchufe normal, y luego pues tipo F para el caso de cuando necesitamos pues tierra. En mi caso, ¿por qué suelo utilizar esos enchufes y no en lugar los japoneses, aunque utilice 100 voltios como hay en Japón? Básicamente por la seguridad, ¿vale? Porque por ejemplo, si enchufamos esto, ya cuando lo cuelgas, si el cable es un poco más grueso, veis que patina un poco y realmente fijaros, apenas fuerza se desconecta. Esto hay una solución, y es que no solo existen estos tipos de enchufes, sino que también encontraréis los que os voy a enseñar a continuación. Luego hay ciertos enchufes que, como veis, pues tienen
como una especie de redondeles. No os preocupéis porque no son ningún enchufe especial, sino simplemente un enchufe que es para evitar que haga tirones. O sea, si tú tiras del cable, pues no se suelta, como he enseñado antes. Entonces ese sistema de seguridad a veces se ve, no os asustéis, que podéis conectarlo perfectamente. Lo único que al enchufarlo tendréis que roscarlo un poquito hasta que encaje y haga un clic, que ahí se habría enganchado, digamos, los dos polos, los dos enganches que tiene, como este que tengo yo para la lavadora. Como habéis visto, no vais a encontrar únicamente un tipo de enchufe, con lo cual no es tan simple. Y de hecho, pues en mi caso yo prefiero utilizar, como os he comentado antes, el tema del europeo por el tema de seguridad, aunque no siempre puedo hacer instalaciones europeas, aunque sean de 100 voltios. En el caso de que si por ejemplo viajáis con un aparato eléctrico, os tenéis que fijar sobre todo en el tema de si es multivoltaje, ya que, bueno, pues si no, no os va a funcionar. En el caso de un cargador, una fuente de alimentación, lo podéis mirar. Normalmente los portátiles y demás cosas similares de cargadores en plan de móvil suelen ser universales y, como estáis viendo, pues son multivoltaje, pero no siempre. Más de una vez yo lo he visto de gente que me dice: Cracker, oye, que he ido de viaje a España con mi DS o mi 3DS y de repente el cargador ha hecho pum. Pues ¿de dónde vienes? ¿De un país de Hispanoamérica? Y venías con un cargador que iba a 120, 110 voltios, pues precisamente lo has petado por eso. En el caso de si viajáis de un país que tiene 220 y venís a Japón, por ejemplo con la fuente de alimentación de un cepillo eléctrico, si va únicamente a 220, el cepillo eléctrico directamente no os va a funcionar. Al menos no explota, pero sí tenerlo en cuenta, porque a veces es un engorro traerte algo que a lo mejor pues te podrías haber ahorrado si te hubieras fijado en el tema del voltaje. Luego también con el tema de los hercios, aunque no lo creáis, hay diferencia de hercios en Japón. En la parte este de Japón se utilizan 50 hercios, ¿vale? Todo el tema de Kanto, ya sabéis, pues Tokio, subiendo para Hokkaido y demás. Y en la parte oeste de Japón se utilizan 60 hercios, que ya sería a partir de Nagoya, Kioto, Osaka, Hiroshima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general, no temáis, ¿vale? Porque hay gente que también me ha dicho: oye, crack, ¿qué pasa si con estos distintos hercios? Por lo general no suelen dar problemas los aparatos electrónicos, pero sí es cierto que aparatos que estén conectados y necesiten esa frecuencia de hercios para calcular también el tema del reloj, puede que haya algún descompasamiento, pero por lo general no tiene que afectar, ¿vale? Y ahora, a partir de ahí, bueno, habréis visto antes la instalación que tengo hecha. Bueno, Cracker, esto me ha parecido un poco cutre porque fíjate que lo he visto y lo tenías aquí. Realmente creedme que con el tema de la lavadora hay que hacerlo sí o sí, porque necesita tierra, ya que, bueno, muchas veces las lavadoras en Japón se dejan fuera, están expuestas a fenómenos meteorológicos, pueden llevar algún tipo de corto, sobre todo con el tema de aguas y demás. Entonces hay que tener cuidado. Por lo general los apartamentos en Japón siempre suelen tener un enchufe con tierra. No suele ser siempre, y sobre todo apartamentos que son antiguos, pero siempre suele haber alguno. Y de ahí puedes hacer enchufes múltiples, o sea que te puedes sacar una tierra global para algunas instalaciones que he hecho en casas que no, pues ha habido suerte de hacerlas bien, pero en otras, incluso la propia instalación, aunque abras el enchufe como tal, dentro no tienes ninguna posibilidad de poner tierra. ¿Cómo podría ser una instalación así? Cambiando el tipo de enchufe y teniendo ese cable de tierra. ¿Enchufes que os podéis encontrar? Pues tenéis enchufes los normales, que los tenéis así desprotegidos, o como estos que estáis viendo, que tienen como una ranura para evitar, pues eso, que entre algún objeto extraño y haga cortocircuito. Luego también tenéis los que tienen la toma de tierra incluida con el cable, ¿vale? Que sería como el tipo B. Y luego también otros que bueno, que son como el tipo B, pero con la opción de poner ese ASU, como estáis viendo, ese cable atornillado para que tú tengas una tierra, porque hay cables que vienen la tierra como separada en un cablecito y puedes hacerlo, ¿vale? No os extrañéis, porque a veces pues vienen con electrodomésticos, a veces vienen con incluso
portátiles, ¿sabes? Que eso es muy global, pero más que nada hago este vídeo precisamente para informaros de todo eso y que vayáis completamente preparados. Ahora viene un poco lo raro, ¿vale? Que es enchufes que algunos me habéis hecho fotos y me habéis mandado, Cracker, he visto este enchufe, ¿qué es? Pues básicamente es un pin diferente, ¿vale? Que se pone en algunos enchufes para evitar el tema de la confusión de polaridad. Por lo general los enchufes en Japón suelen tener distintas medidas, el vivo, el live wire, por decirlo así, y el neutral, para evitar ese cambio, porque a diferencia, por ejemplo, en Europa sí está más diferenciado, pero hay enchufes que directamente lo que no quieren es que evites, o sea, no quieren es que tengas un accidente con algunos aparatos, y por eso tienen ese enchufe tan raro, ¿vale? Tienen como esa muesquita. Porque algunos incluso están en plano. ¿Y por qué? Porque había antiguamente algunos aparatos que no era suficiente los 100 voltios que se necesitaban. Y tenéis, de hecho, quizás de los enchufes más raros que podéis encontrar en Japón, que es este, como digo yo, el de la carita de recién levantado, ¿no? Que parece que está ahí como recién levantado, porque estos enchufes van a 200 voltios, así que cuidado, es imposible que os equivoquéis, ya que es imposible conectar un aparato de 100 voltios ahí. Pero sí es cierto que algún enchufe que otro he visto normal y tenía la marquita de 200 voltios, entonces tener cuidado, porque si vais a probar algo y de repente lo enchufáis en algo de 200 voltios, pasa lo mismo que si os lo lleváis a vuestro país y en vuestro país pues funcionáis desde 220 a 240. Entonces quiero pensar que con esto está todo lo de la electricidad en Japón abarcado. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo de hoy. Ya sé que bueno, no ha sido muy largo, pero quería también dejarlo claro, ya que hay gente que ha tenido bastantes problemas. Si conocéis a gente que vaya a venir a Japón y vaya a viajar y todo eso, pues yo creo que es importante que le comuniquéis este vídeo. Y ya sabéis, bueno, muchas gracias a toda la gente que está apareciendo aquí, que son la gente que me apoya en Patreon mes a mes y son los que hacen posible sacar tiempo para hacer esta sección del canal. Y nada, pues eso, invitaros a vosotros, si también os queréis unir, aquí tenéis el enlace y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.